Hablar de algunas cosas que están o que dan vueltas en torno de este libro. Primero me vino a la cabeza escuchando tu pensamiento sobre este debate, esta discusión, estas reflexiones en torno de la cuestión de la tradición. Es que tradición es transmisión, por definición etimológica. Traditio es transmitir. De modo que necesariamente es algo dinámico, no algo cristalizado. Y me vino también a la cabeza, y aporto un escrito de Jauretche, de Arturo Jauretche, en el que él dice, se diferencia el nacionalismo democrático del nacionalismo aristocrático. Entonces dice que el nacionalismo aristocrático es el amor de un hijo frente a la tumba del padre, que lo venera como a esa tradición inmóvil. En cambio el nacionalismo nuestro, dice, el de los democráticos, el nacionalismo popular, es más bien el amor de un padre ante la cuna de un hijo. Es aquello a lo que estamos dando vida, aquello que estamos intentando crear permanentemente. Es decir, es siempre la tradición, la nación, el nacionalismo, lo nacional, es siempre una invitación al futuro, a partir, sí, de una transmisión, de una tradición, de una existencia previa, de algo de lo que no podemos escapar ni aunque querramos, en definitiva, y que sería muy malo que escapáramos de ello porque nos impediría el autoconocimiento. Y como presentar un libro en el marco de una campaña, colado entre tres candidatos, me parecía también una cosa difícil, dándole vueltas un poquito a las cosas y viendo acá tenemos TN y el aparato que nos tiran encima, cosa que hay que decir, siempre hay que resaltarlo. Me vino a la mente una publicidad de campaña que vi, mejor dicho, en televisión en estos días, una de Cambiemos, que empieza con lo siguiente, dice así: ni ayer ni mañana, hoy. Qué notable, ¿no? Porque el hoy puro, ¿no? O sea, el presente puro, una invitación a las filosofías alternativas, New Age, pero sobre todo la invitación a desconocer el origen y a despreocuparnos del futuro, que es lo que necesita exactamente un programa político y económico y social que viene a demoler el pasado y a confiscarnos el futuro, ¿no? Del puro hoy. Te invitan a que no solo no te quieras conocer, sino que además no te quieras proyectar. Y el libro, de alguna manera, es lo contrario de todo eso, porque como el presente no existe, en realidad, el presente se nos escapa a cada momento, cuando apareció la idea muy impulsada por el Gallego de publicar algo, yo, en lugar de ponerme a escribir, lo que hice fue empezar a juntar cosas que había escrito en el periodo que va del año 99 aproximadamente hasta hoy, o hasta que cerró el libro, digamos. Que era el periodo, a su vez, de lo que uno podría denominar el que va desde la implosión del modelo neoliberal de los 90 hasta su restauración con estas formas nuevas que tiene, si se quiere, más preperonistas, menos, o sea, tan liberales pero más coloniales aún que en los 90, y eso me parecía que podía conformar algo que es bueno armar, que es un relato. O sea, podía contar algo que podía, por ejemplo, sería bueno que ahora nadie llamara o apagar el teléfono. Y revisando las cosas me encontré con que sí, con que algo de eso había, que era posible estructurar algo, a pesar de que cada cosa estaba escrita y pensada para el momento, que si yo lo juntaba y le hacía algunas notitas al pie para aclarar algunas cosas que habían quedado, que podían quedar un poco viejas, y que
si llenaba un bache particular que había, lo llenaba y lo explicaba tratando de explicarlo desde entonces y no tanto desde ahora. Podía armar un relato y así lo armé. Ahora bien, como no se trataba de hacer un libro por el derretín de hacer un libro, sino que otras cosas, porque el gallego molestaba con el tema, impulsaba, la molestia que me tiene que agradecer, como no se trataba de eso, digamos que empecé a pensar algo que no fuera algo propio necesariamente. Y por eso el nombre fue Itinerario de un peronista militante, que está pensado en realidad en 3 planos. O sea, es un juego de palabras casi imperceptible, pero que está en 3 planos. Porque por un lado es el itinerario de este peronista militante, de este militante, del peronismo militante. Por otro lado es el itinerario de cualquier militante de mi organización, el peronismo militante, porque en definitiva aquí hay una historia del pensamiento de la organización, aunque sea desde mi perspectiva. Y por otro lado es el itinerario de cualquier peronista que milita en estos años, que ha militado en estos años. Entonces cuando lo estructuré de la siguiente manera. Más allá del relato temporal, incluí en el libro, intercalé algunos textos que son documentos de la organización en determinados momentos históricos de la vida política de nuestro país. Que lo puse con el nombre de Parteaguas Orgánico y que lo que intentan es ser como orientadores de qué es lo que la organización pensaba sobre una etapa determinada en ese momento, y a su vez son, digamos, la prueba, son el ejemplo de que este es un pensamiento orgánico en realidad, que lo que está ahí, lo que escribe este militante peronista o este peronista militante, en realidad no piensa en soledad, sino que piensa en un contexto orgánico, además de un contexto nacional, que piensa para la construcción de una política, para la realización de un proyecto, o que intenta hacerlo. De modo que para mí quedó un relato ahí, simplemente, un relato histórico que va del 99 al 2016, digamos, y cuando me terminé, buscando prologuista, había 3 opciones para pedir un prólogo de un libro de esta naturaleza, y una era que fuera un militante de la organización, otra era que fuera cualquier militante del peronismo, y otra que fuera alguien del Frente Nacional, que es el modo en que nosotros entendemos que debe actuar el peronismo, en el frente, con todas las expresiones políticas dispuestas en definitiva a la liberación nacional y social. Y en consulta con el gallego decidimos que fuese alguien que no fuera ni de la organización ni del peronismo específicamente, sino que fuera del amplio Frente Nacional, que en la etapa que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos años se expresa en lo que denominamos kirchnerismo. Porque el kirchnerismo es en definitiva el frente político que se construyó en los principios del siglo XXI y con el que hoy se expresa el movimiento nacional y popular. Y se lo pedí entonces el prólogo a Edgardo Moca. Y Edgardo Moca, que quizás algunos lo conocen, algunos no, es un politólogo que se hizo muy conocido entre nosotros por participar en el programa 678, dice en el prólogo una cosa que me obligó a estar de acuerdo, digamos, que es que en definitiva en el libro hay una pregunta por la verdad del peronismo, que a medida que avanza el libro existe esta pregunta, o esta inclusive una afirmación, pregunta y afirmación acerca de cuál es la verdad del peronismo, cuál es el peronismo verdadero. Siempre nosotros decimos no hay que usar el peronómetro, pero la verdad que a medida que la política se expresa, empezamos a darnos cuenta que cada tanto hace falta sacarlo para medir un poquito cuánto le da a algunos dirigentes, militantes de peronismo en sangre,
para conocer qué va a hacer, sobre todo, para poder deducir correctamente de sus acciones cuál es el significado, hacia qué política lleva. Y lo que me encontré fue eso, que existía eso, y que esa pregunta sobre la verdad del peronismo, notable como la mirada de otro ordena lo que uno por ahí pensó que ya había ordenado, no estaba ordenado en la cabeza de uno. Desde la organización estaba planteada en los siguientes términos. Todos sabemos que el peronismo se define por sus tres banderas históricas, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Eso todos lo sabemos. Nosotros allá, en el peronismo militante, allá por el 2001, veníamos planteando como lo que nos planteamos en definitiva era pelear contra esa expresión supuestamente peronista que había sido el menemismo. Nos planteábamos pelear contra eso. Teníamos que discutir con eso, porque entre otras cosas, si nosotros queríamos convocar a nuevos militantes a incorporarse al peronismo, había que poder decir, che, pero esto no es, porque porque a todas luces no lo era, pero aparte había que explicarlo y había que... Basta ver que ahora en la televisión cada tanto te tiran por la cabeza, como bueno, pero ustedes privatizaron todo. Yo no fui, Somisa, ¿no? Yo no fui. Y bueno, y eso no es peronismo. Y nosotros en ese momento la discusión que nos dimos fue, como en definitiva esa versión noventista de la política del Estado en manos del peronismo, lo que había hecho era arriar banderas, porque lo que había decidido era que que en un mundo globalizado la independencia económica no tenía ningún sentido. Esta era un poco la concepción, y la soberanía política se caía por esa misma definición, porque si no había necesidad de independencia económica, naturalmente los factores económicos iban a incidir sobre la política, y la justicia social quedaba para algún futuro. Por lo menos, en eso el menemismo era mejor que el macrismo, digamos, te prometió un futuro de justicia social alguna vez, algún día. El macrismo te prometió pobreza cero al principio de la campaña y después ya te dicen que no, en realidad eso no. Nosotros lo que elaboramos en su momento es que en realidad lo que había que hacer era agregar, que evidentemente necesitábamos más cosas y que podíamos deducir de la doctrina peronista algunas de esas cosas, que eran dos, básicamente. Una era el nacionalismo cultural, o la idea de la identidad cultural, el anclaje en una tradición viva, en una tradición de lucha, y a su vez en una producción simbólica, artística que nuestro pueblo tiene y que suele estar ocultado de otras cosas por la maquinaria de producción simbólica que son los medios de comunicación, y que a su vez Perón la había planteado en el modelo argentino para un proyecto nacional, en ese libro del año 73, que en realidad es un discurso frente a la Asamblea Legislativa, que recomiendo a los que no lo hayan hecho, o los que hace mucho que lo leyeron por última vez, lo relean, porque en realidad ese es el verdadero testamento de Perón y tiene una vigencia extraordinaria. Y otro que se deducía de la acción concreta del peronismo, que era la cuestión de la unidad latinoamericana, como una necesidad práctica, un programa específico para poder sostener las otras banderas. Es decir, que en el marco del aislamiento argentino no era posible sostener ni la independencia económica, ni la soberanía política, ni la justicia social, y por su lado la identidad cultural, el nacionalismo cultural, tenía que ir al encuentro además de esa América, y también se necesitaban entonces mutuamente, y que en definitiva esas 5 ideas son interdependientes, y ninguna se realiza si no se realizan las otras. Eso es lo que pensamos en el año 2001, no sé si 2000, 2001, 2002, en realidad acá unas esas ideas están y están fechadas. Algunas curiosidades hay, en términos de algunas cosas que se decían en momentos que por ahí se hablaba de otras cosas, y nosotros, que éramos un pequeño grupo que nos juntábamos en una mesa de un bar en la capital, pensábamos como sueños a realizar lejanos, pero por los que no dejábamos de trabajar. Y con el tiempo, me parece a mí, que hubo una cosa que sucedió en el marco del movimiento nacional, que de esas
nuevas dos expresiones, dos banderas, dos objetivos que planteamos, llegó a haber un acuerdo bastante, porque las tres banderas principales del peronismo no las discute nadie. O sea, nadie se anima a discutir realmente que no hace falta la soberanía política, que no hace falta la independencia económica y la justicia social. Son casi parte del bagaje cultural e idiosincrático de nuestro pueblo y es difícil discutir eso. Pero la idea de unidad latinoamericana no está en discusión. Sin embargo, en el campo nacional y popular, en estos años del kirchnerismo, es algo que quedó muy extendido y que aprendimos todos, creo, que es una necesidad. O sea, aquí tenemos un acuerdo nuevo que creo que ya podríamos establecer entre nosotros, que quien no lucha por la unidad latinoamericana no lucha por la liberación nacional y social, no lucha por el peronismo, por la realización de la comunidad organizada. Distinto es el caso de la identidad cultural o del nacionalismo cultural, que requiere todavía mucho más trabajo, requiere superar algunos prejuicios acerca de qué es lo que uno está hablando cuando dice eso, si uno hace tradicionalismo estático, si uno está diciendo que hay que solamente bailar chacarera, o si uno está diciendo muchas otras cosas, que básicamente son desde donde nosotros miramos lo universal. Nosotros tenemos que ver lo universal desde nosotros. Ahora, si nos roban en nosotros, porque nos quitan la situación geográfica, porque nos quitan en el pensamiento, entre otras cosas el ayer, como nos propone Cambiemos, además del mañana, nos va a costar más encontrarnos a nosotros en nuestras propias necesidades. Y decía que Moca dice ahí que la pregunta por el peronismo va surgiendo cada vez más profunda o más popular del peronismo. Y mirando eso, veía que el libro que arranca por esas ideas de la cuestión de las banderas, de los grandes principios que se necesitan mutuamente para poder realizar el programa de liberación nacional y social, encontré con que en realidad pensando en torno de eso, ¿no? Lo que yo había elegido para finalizar era un pequeño ensayo que en realidad es un repudio a unas declaraciones de Mario Vargas Llosa que hizo en Argentina. Ustedes saben, Mario Vargas Llosa es un propagandista del neoliberalismo a nivel mundial, pero sobre todo para Latinoamérica, por supuesto. Es un hombre de lo que podríamos llamar la internacional liberal, y que lo sacan a pasear cada vez que hay una necesidad del bloque cipayo en cualquier lugar de nuestra América, para que venga a decir barbaridades de lo que ellos llaman el populismo, pero es otra cosa más que nuestros respectivos movimientos de liberación nacional. Y ese ensayo que felizmente fue el ensayo con el que el bloque del Frente para la Victoria repudió la declaración de Vargas Llosa en su momento, el bloque de diputados de la Nación, gira en torno de una idea central que es para eso se había dedicado a hablar mal del peronismo y decir que el peronismo era el gran problema de la Argentina. Y la idea entonces sobre la que gira es la idea que en realidad el peronismo, al contrario de lo que dice Vargas Llosa, es la herramienta de liberación que la Argentina tiene, pero además que lo que les molesta no es solamente alguna cuestión anecdótica que puede tener el peronismo, sino que el peronismo tiene un principio básico que está en las antípodas del pensamiento neoliberal, que es la idea de la necesidad de poner el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre. Es una idea humanista, una idea que centra toda su construcción en el hombre, en el ser humano, y que por ese motivo adopta como leitmotiv, como razón fundamental de ser, la que en realidad es la principal de las banderas del justicialismo, que es la justicia social, porque todo está ordenado, todo está destinado a obtener lo que llamamos justicia social, que no es ni la igualdad ni la equidad, es justicia social. Es un concepto que, entre otras cosas, contiene una idea que es profundamente conflictiva, porque la búsqueda de la justicia es parte de un conflicto. Si hay que generar justicia es porque hay un conflicto. Y es el conflicto en el que está parado hoy la humanidad en su conjunto, sobre todo en Occidente, porque lo que está pasando a todos los pueblos de Occidente principalmente,
pero en realidad al mundo entero, porque Occidente de algún modo marca el ritmo de la política mundial, es esta cosa de que el capital se ha convertido en el centro de todas las cosas solamente para su autorreproducción. Por lo tanto, el hombre queda a un costado, sus intereses, sus necesidades, sus anhelos, sus esperanzas, su mañana y su ayer quedan a un costado, porque lo único que vale es cuánto voy a ganar de plata hoy, pero no ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros, sino los que ya son los dueños del capital, los que ya son. Y está tan en el centro de la discusión eso, que tal vez lo hayan visto en los medios de comunicación últimamente. El neoliberalismo lanzó una nueva pelea de orden cultural sobre Argentina, que es la idea de que la justicia social es un robo. Quizás lo vieron ahí, yo le doy mucha bolilla a los personajes mediáticos que parecen los más brutales, porque me parece que a veces logran meter, sacando el raciocinio a un costado, logran meter ideas fuerza en el conjunto de la población. Ese es el objetivo. Y hay por ahí un personaje que se llama Javier, creo, Milei, que anda diciendo, es un tipo medio peinado, un ultraliberal, anda diciendo esto: la justicia social es un robo. Y circulan algunos videos por WhatsApp, por internet, explicando que en realidad el 80% de la población vive del 20% que produce, y que a eso el populismo lo llama justicia social. Porque en realidad los tipos lo que vienen es a quebrarnos en un sentimiento, en un sentimiento que es lo que posibilita la lucha por la justicia social, que es el sentimiento básico de solidaridad, que es el de amor fraternal, el sentido de que la patria es el otro. Los tipos vienen a quebrar eso, el sentido de solidaridad, porque quebrado eso ya nos podemos ocupar cada uno de cada uno, y entonces nos ocuparemos todos de hoy, nadie de mañana, nadie de ayer, no discutiremos cosas que puedan molestar. Y aprovechando las reflexiones sobre el Día de la Tradición, yo diría que esa ruptura de la solidaridad, que nos invita a una especie de ley de la selva, en la que en realidad nos vamos a salvar quienes podamos, nos invita a una filosofía que a veces a una filosofía que está planteada en Martín Fierro, por el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha es en Martín Fierro, aunque algunos dicen la sabiduría, es en realidad el cinismo, es el acomodaticio. Entre los consejos que le da Fierro, al hijo de Fierro lo que le dice es: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener palenque a ir a rascarse. Hacete amigo del juez, hacete amigo del que tiene, hacete amigo del que ya es dueño del capital. Lleva su pensamiento a todos lados, hacete partícipe de su pensamiento, ¿no? Ser un reiterador, un repetidor de esas ideas, aunque no te convengan, porque después vas a tener que ir a rascarte. Vas a ser el que se rasca, eso sí, está lleno de piojos, va a estar rascándote. Esa es la moral, la ética antisolidaria, antihumanista que nos propone el neoliberalismo, que nos propone el sistema globalista financiero. Es esa. Sin embargo, en el Martín Fierro hay otra ética completamente diferente, que está vinculada al sentimiento más profundo de justicia, que es la que surge cuando Fierro es rodeado por una partida de policías, de milicos, en una partida entre las cuales, de milicos entre los cuales está el sargento Cruz, y cuando Cruz ve que Fierro es atacado en minoría franca por esta partida de milicos, se pasa de bando al grito de: Cruz no consiente que se mate así a un valiente. Porque Cruz tiene sentido de la justicia, porque Cruz sabe que tiene que estar del lado del débil, del lado del necesitado. Cruz sabe que tiene que estar enfrentado a los poderes que son capaces de abusar de la debilidad y que son además en realidad los custodios de los dueños de todas las cosas, al decir de Rodolfo Walsh.
Yo no quiero extenderme más. Quiero decir, simplemente, nosotros tenemos que ser eso, tenemos que ser el Sargento Cruz, tenemos que ser la ética de los que luchan en defensa de los más débiles, nosotros tenemos que ser los que desnudemos a esa moral de viejos vizcachas que nos quieren imponer desde los medios de comunicación y hoy en día desde el poder político, que es el mismo que el poder económico. Seamos eso, que seremos libres, y lo demás no importa nada, y muchas gracias a todos.